Se inaugura hospital veterinario construido con ganancias del Bitcoin en El Salvador. El presidente Nayib Bukele inauguró las instalaciones el miércoles, con una inversión equivalente a $4 millones. El Chivo Pets, que tiene sede en el sector oeste de San Salvador, iniciará labores el sábado y tendrá un precio simbólico equivalente a 25 centavos de dólar por atención. Los usuarios podrán pagar en bitcoins a través de la aplicación Chivo Wallet, billetera electrónica estatal. El hospital para atender las mascotas dispone, entre otras áreas, de consultorios de emergencia, quirófanos, área de radiología y laboratorios. La inauguración del hospital se produce luego de que el 25 de enero el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional urgió a El Salvador a limitar el alcance de la ley Bitcoin, eliminando su calidad de moneda de curso legal. A inicios de enero, el FMI estableció que un acuerdo crediticio con El Salvador requerirá más discusión sobre la adopción del Bitcoin. Estamos cambiando todas las camas hospitalarias del Sistema Público de Salud Salvador con ellas. Algunas camas tenían más de 50 años, incluso algunas fueron donaciones recibidas luego de la Segunda Guerra Mundial. Otras ni siquiera eran camas hospitalarias de verdad. En esta primera fase, cambiamos el 50% de todas las camas hospitalarias de nuestro país en 5 días. Dentro de unos meses, en la segunda fase, cambiaremos el otro 50% para cumplirle a nuestro pueblo y hacer un cambio total. Y aunque sabemos... Y en este día vamos a lanzar el segundo impulso económico de los que hablamos hace unos días. Hablamos que íbamos a lanzar 10 impulsos económicos para nuestra economía. El primer impulso económico era la obra pública. El segundo impulso es el turismo. Como ustedes saben, el turismo no solo es un generador de divisas, sino que además es un dinamizador económico muy grande y que también puede ser percibido por grandes sectores de la población, no necesariamente solo arriba. Pero el segundo es que la población siente el crecimiento económico. Yo recuerdo que cuando creamos el concepto del circuito de Surf City, la gente empezó a criticar, pero el presidente no está haciendo las playas ya existían. Hombre, claro, tenemos una de las mejores playas, o la mejor según algunos surfistas, para hacer surf en el mundo. Según Lonely Planet somos de las top 10. ¿Este gobierno creó las olas? No. ¿Creó las playas? No. Pero sí lo está poniendo en boca de todo el mundo de que El Salvador es uno de los mejores destinos para surfear. Vamos a tener el Mundial Junior de Surf. Vamos a tener el torneo con la World Surfing League, la WSL, que será un evento histórico porque se hace por primera vez, no en El Salvador, se hace por primera vez en la región y se realizará en junio de este año. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasa con la zona oriental? Bueno, vamos a tener un torneo de surf latinoamericano en la zona oriental. Además, y hay algo que es sumamente importante. Yo recuerdo, cuando estaba pequeño, que siempre decían, El Salvador tiene el mejor aeropuerto de Centroamérica. Probablemente no se incluía Panamá en ese análisis, porque Panamá siempre ha sido pues, una economía distinta por el canal y siempre ha sido un hub mundial, pero El Salvador tenía el mejor aeropuerto de la Centroamérica histórica, digamos. Poco a poco fuimos perdiendo ese estatus. De repente Costa Rica remodeló su aeropuerto. Y cuando Costa Rica inauguró la nueva terminal, que era más pequeña que la nuestra, pero más bonita, moderna, entonces los ticos dijeron, ahora nosotros tenemos el mejor aeropuerto de Centroamérica. Bueno, por lo menos El Salvador tenía el segundo. Pero luego vinieron en Guatemala y remodelaron también su terminal. Y de repente la terminal de Guatemala era de cristal, bonita, y entonces Guatemala dijo, no, nosotros somos el segundo. Y pues El Salvador se quedó en el tercer lugar. Todavía le ganábamos a Tegucigalpa. Hasta que hace poco inauguraron su aeropuerto de Palmerola y pues ahí oficialmente El Salvador pasó, después de AREN y el FMLN, pasó de tener, y el PDC incluso, pasó de tener el mejor aeropuerto de Centroamérica a tener el peor aeropuerto de Centroamérica. Literal.
Y ahora, en nuestro segundo año, pasamos de tener el peor aeropuerto de Centroamérica a volver a tener el mejor aeropuerto de Centroamérica. Y lo podemos ver en esta hermosa terminal que está acá, que va a darle a nuestro aeropuerto la capacidad para recibir 5 millones de pasajeros al año. Esta es la puerta a nuestra casa. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito.